Revolución Americana, el momento que cambió todo. El día que todo cambió en América no comenzó con un disparo ni con un acto heroico. Se había gestado mucho antes, en las calles de las colonias, en los parlamentos británicos y en los corazones de hombres y mujeres que nunca habían pensado en una guerra. El Imperio Británico veía en sus colonias una fuente de recursos, y para maximizar sus beneficios, implementaron una serie de leyes opresivas que, sin saberlo, plantarían las semillas de la rebelión. Para 1770, el aire en las colonias ya estaba lleno de tensión. La ley del timbre, la ley del azúcar, sobre todo, las leyes intolerables, habían dejado a los colonos sintiendo que vivían bajo un yugo, uno que se apretaba más cada año. Pero si había un momento que encapsulaba la creciente furia, fue el motín del té de Boston en 1773, cuando colonos disfrazados de indígenas abordaron barcos británicos y arrojaron toneladas de té al puerto. Fue un acto que desafió directamente la autoridad británica y que muchos sabían, tanto en las colonias como en Londres, que no quedaría sin respuesta. Los británicos respondieron con una brutalidad inesperada, imponiendo más restricciones y castigos, especialmente en Boston, lo que solo avivó las llamas de la rebelión. En ese momento, los colonos no solo luchaban contra impuestos. Luchaban por la dignidad, por el derecho a ser tratados como ciudadanos y no como meras herramientas económicas. El momento en que todo cambió, Lexington y Concord el 19 de abril de 1775, el día finalmente llegó. En las tranquilas aldeas de Lexington y Concord, las primeras balas fueron disparadas. ¿Quién disparó primero? Aún es un misterio, pero lo que sí está claro es que ese disparo resonó por todo el mundo. La guerra que muchos temían se volvió una realidad. Los colonos, que hasta entonces habían luchado con palabras y actos simbólicos, se encontraron ahora en una guerra física, enfrentando al ejército más poderoso del mundo. El ejército británico, entrenado, bien armado y con siglos de experiencia, se enfrentaba a los milicianos coloniales, agricultores y comerciantes que habían tomado las armas. Los colonos, sin entrenamiento militar formal, estaban en una clara desventaja. Sin embargo, el fervor por la libertad los hacía imbatibles. Cada enfrentamiento era un recordatorio de lo que estaba en juego, el derecho a ser dueños de su propio destino. No luchaban solo por ellos, luchaban por sus hijos y por las generaciones futuras. Altibajos de la guerra, la resistencia y la supervivencia a medida que la revolución avanzaba, lo que parecía al principio un movimiento desorganizado de colonos rebeldes se transformó en una verdadera guerra por la independencia. Bajo el liderazgo de George Washington, el ejército continental, aunque carente de experiencia y recursos, comenzó a forjar su propio camino. Pero la realidad de la guerra pronto se hizo evidente, no era solo una cuestión de batallas, sino de supervivencia diaria. Uno de los momentos más oscuros y desafiantes fue el invierno de 1777 en Valley Forge. El ejército de Washington estaba al borde del colapso. La escasez de alimentos, ropa y suministros había alcanzado un punto crítico. Los soldados, muchos de ellos hombres jóvenes que habían dejado sus hogares para unirse a la causa, estaban desnutridos y mal vestidos para las gélidas temperaturas. La muerte rondaba cada campamento, no solo por las heridas de guerra, sino por el hambre y las enfermedades. Cada día era una lucha no solo contra los británicos, sino contra la desesperación. La moral estaba por los suelos, pero Washington sabía que no podían rendirse. Fue en ese crisol de sufrimiento donde el verdadero espíritu revolucionario se templó. Pero no todo era desesperanza. En el medio de esa oscuridad, un rayo de luz llegó en la forma de Friedrich Wilhelm von Steuben, un exoficial prusiano que, bajo el frío implacable de Valley Forge, entrenó a las tropas americanas, inculcándoles disciplina y técnica militar. Steuben no hablaba inglés, pero su pasión y sus métodos organizativos transformaron a ese ejército de campesinos en una verdadera fuerza de combate. Valley Forge se convirtió en un símbolo de resistencia, y esa resistencia daría sus frutos en batallas posteriores. La intervención francesa, un giro crucial a medida que el conflicto se intensificaba, el destino de las colonias pendía de un hilo. Pero un giro inesperado en los eventos cambió todo, la intervención de Francia en 1778. Esta alianza no solo trajo consigo apoyo militar y recursos cruciales, sino que representó un cambio en la narrativa. Francia, enemiga histórica de Gran Bretaña, veía en la lucha de los colonos una oportunidad para debilitar a su rival, y su entrada en el conflicto inclinó la balanza a favor de las colonias. La victoria de Saratoga en 1777 fue el momento que convenció a los franceses de que los colonos americanos podían derrotar al ejército británico. Fue una victoria crítica, un punto de inflexión. Tras la firma de un tratado de alianza con los franceses, las colonias comenzaron a recibir armamento, tropas y apoyo naval.
Fue un golpe estratégico clave que cambió el curso de la guerra. Sin la ayuda francesa, la Revolución Americana podría haber tenido un final muy diferente. El clímax en Yorktown, el fin de una era finalmente, en 1781, todo culminó en la batalla de Yorktown, el clímax de la Revolución. George Washington, junto con el ejército francés comandado por el general Rochambeau, sitiaron a las tropas británicas lideradas por el general Cornwallis. Aislados y sin posibilidad de escape, los británicos se vieron obligados a rendirse. Fue una escena cargada de simbolismo, el imperio más grande del mundo se inclinaba ante una nación recién nacida. El 19 de octubre de 1781, Cornwallis entregó su espada. El impacto de esa rendición reverberó no solo en las colonias, sino en todo el mundo. Las campanas sonaban en las ciudades coloniales y los gritos de júbilo llenaban el aire. La guerra había terminado, pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. Las colonias, unidas en su lucha, enfrentaban ahora el monumental desafío de construir una nación desde cero. La creación de una nación y el legado a la firma del Tratado de París en 1783 puso fin formalmente a la guerra, pero lo que las colonias habían logrado no era solo una victoria militar. Habían desafiado al imperio más grande del mundo y demostrado que el espíritu humano, alimentado por la libertad, podía lograr lo imposible. La Revolución Americana se convirtió en un faro para las futuras generaciones, inspirando movimientos de independencia en América Latina, Europa y más allá. No obstante, la paz no trajo consigo la estabilidad inmediata. Las tensiones internas, la construcción de un gobierno y la lucha por establecer un equilibrio entre los estados fueron desafíos monumentales. La fragilidad de esa unión era evidente, y los líderes sabían que debían actuar con rapidez y determinación. La nueva nación, a pesar de haber ganado su libertad, se enfrentaba a una dura realidad: unir 13 colonias con intereses diversos y evitar que el conflicto interno desmoronara lo que se había logrado en el campo de batalla. Los debates sobre la forma de gobierno fueron intensos. Algunos querían un poder central fuerte, mientras que otros temían que eso reprodujera las mismas tiranías que acababan de derrotar. En medio de este caos, surgió la necesidad de una constitución que guiara los pasos de esta nueva nación. Fue un proceso largo y complicado, pero que culminó en la creación de un documento que no solo marcó el destino de Estados Unidos, sino que también sirvió como inspiración para otras naciones en busca de autodeterminación. Mientras tanto, las relaciones exteriores también representaban un reto. Las potencias europeas observaban con escepticismo el desarrollo de la joven república. No era fácil ser una nación independiente en un mundo dominado por imperios, y los colonos sabían que su lucha no había terminado. Enfrentarían nuevas amenazas, tanto externas como internas, mientras intentaban consolidar su posición en el escenario mundial. Las dificultades no desaparecieron, pero los ideales de libertad y justicia habían sido plantados, y su influencia seguiría creciendo, no solo dentro de las fronteras de Estados Unidos, sino en todo el mundo, donde la Revolución Americana serviría como un ejemplo poderoso de lo que se puede lograr cuando un pueblo se une por una causa común. Si te ha gustado esta historia, no te pierdas el próximo episodio, Secretos ocultos de los padres fundadores, donde exploraremos las decisiones clave que definieron el destino de la nación. Dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir descubriendo cómo un grupo de colonos cambió la historia de Estados Unidos. Comparte este vídeo y nos vemos en el próximo episodio.